dejé a Bogotá en ese estado. Quienes me sucedieron son los que han dejado a Bogotá en ese estado. A ver, yo le cuento. Cuando yo terminé la alcaldía de Bogotá, Bogotá era una ciudad pujante, una ciudad que había bajado los índices de inseguridad a pesar de los problemas que tuvimos. Una ciudad, yo le cuento, en Bogotá en 2 años de gobierno, yo le entregué agua a 3 millones de bogotanos. Logramos generar mecanismos como la Troncal de la Caracas, como alternativas al transporte masivo. Construimos cerca de 18 puentes para poder mejorar el tránsito de la ciudad. Construimos escuelas, contratamos la basura con los particulares para recogerla, existía ineficiencia y corrupción. Bajamos inclusive las tarifas de servicios públicos. En el caso del acueducto, a través de un programa gerencial logramos bajarla en cerca de un 4 o un 5% y comenzamos a diseñar un programa. Lo que se ha venido presentando es verdaderamente el olvido total de la capital. Y por eso los colombianos, y especialmente los bogotanos, reconocen precisamente la labor de Andrés Pastrana, una labor que, como lo decía yo en mi campaña, era diciendo y haciendo. Y dejamos una Bogotá pujante. Yo lo que me da pena y tristeza es lo que viene sucediendo, que mientras Medellín y mientras Cali han tenido una continuidad en sus alcaldes, empezó Juan Gómez Martínez, después continuó Omar Flores, después viene hecho una excelente gestión en Pedro Ramos, la ciudad ha tenido alcaldes. En Bogotá la ciudad no ha tenido alcaldes. Y posiblemente lo que ha pasado es que el único alcalde de Bogotá elegido por voto popular de Bogotá fue Andrés Pastrana, porque conocía mi ciudad y sabía a dónde invertir los recursos. Hoy veo yo con preocupación, por un lado le agradecemos a los bogotanos a Luis Alfredo, pero creo que es preocupante que cuando un alcalde no es capaz de recoger las basuras y que cuando un alcalde no es capaz de tapar los huecos, yo lo dije en Bogotá, en mi caso yo hubiera renunciado. Una cosa es que los alcaldes podemos intercambiar opiniones sobre experiencias que son positivas, pero tienen que administrar la ciudad. Y aquí se trata a veces de decir de que si alguno dejó endeudado o no dejó endeudado la ciudad. Las ciudades todas han tenido problemas, pero inclusive yo les cuento, la autorización en Bogotá para contratar un crédito en el Consejo, no sé cómo sea en el caso de Medellín, para que le presten a uno plata en Bogotá, no se puede prestar más de los 20% de los ingresos corrientes de la ciudad. El alcalde Sánchez, que me antecedió a mí en la alcaldía, había endeudado a la ciudad en 14.000 millones de pesos, cifra razonable. A mí me tocó en los 2 años siguientes aumentarla en el porcentaje que correspondía al 20% de los ingresos, que eran 23.000 millones, por lo tanto ahí no hubo aumento de lo que es la deuda de Bogotá. ¿Dónde está la deuda de Bogotá? La deuda de Bogotá está concentrada en las entidades descentralizadas. En Bogotá se diseñó un proyecto que se llama Ciudad Bolívar, que ese tiene un préstamo de 115 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo. Bogotá cometió el exabrupto de construir la energía hidroeléctrica de Guavio a un costo que supera los 2.500 o los 3.000 millones de dólares. En Bogotá se comenzaron a implementar programas importantes como Bogotá 4, que permitió llegar, como yo lo dije anteriormente, con agua a 3 millones de bogotanos. Entonces la deuda de Bogotá es una deuda contratada básicamente desde el año 82. ¿Y qué sucede con la deuda de Bogotá? Buena parte del aumento de la deuda de Bogotá está en distintas monedas, está en las canastas de monedas. Y anteriormente, con el tema que se presentaba de la devaluación, la deuda de Bogotá se aumentó de una manera impresionante. Pero Bogotá se ha podido manejar. El Guavio, el manejó y todas las empresas de teléfonos tienen posibilidades. ¿Qué ha sucedido? Que no ha habido una decisión política de invertir en la ciudad. Y la ciudad a mí verdaderamente me da tristeza, porque tener el ejemplo de Medellín o el ejemplo de Cali, que son ciudades pujantes, que tienen metro, que tienen hoy todos los servicios públicos. Cuando uno recorre a Medellín, me tocó oírlo como alcalde, ver lo que son sus comunas, la pobreza se ve en Bogotá, y lo que es triste es que no se hayan centrado los esfuerzos a recuperar la ciudad. Yo personalmente, y lo digo aquí en Medellín, se lo dije al alcalde de Bogotá, si otro alcalde viniera a hacer el trabajo que yo tengo que hacer, yo ya hubiera renunciado hace mucho tiempo a la alcaldía, porque la ciudad lo que quiere verdaderamente es que tengan alcaldes y que den todo lo que esté a su alcance para que puedan cumplir con Bogotá. La verdad que es una tristeza ver el estado tan lamentable que hay hoy en Bogotá. Doctor, mi pregunta va encaminada a lo siguiente. Uno de sus propósitos fundamentales en el gobierno es el de atacar directamente la corrupción. Yo le pregunto, los militares que violan los derechos humanos y los policías que a diario cometen atropellos, ¿está su gobierno en capacidad, tiene usted el valor civil de atacar de frente a estas personas? ¿Qué medios judiciales o legislativos implantará usted para hacer justicia a estas personas?
No sé si usted coincide conmigo, pero yo creo que uno de los aspectos fundamentales de la Constitución del 91 fue precisamente todo el tema de los derechos humanos, que hoy no lo estamos aplicando en el país. Buena parte porque el desarrollo constitucional no lo ha permitido, y por eso yo estoy insistiendo en que la Constitución política de Colombia, mientras que no la desarrollemos, tenemos simplemente una Constitución que es inaplicable, y por eso al Congreso yo le he dicho que tenemos que dedicar los esfuerzos necesarios a que Colombia desarrolle una política clara frente a cómo vamos a poner en práctica nuestra Constitución. Y ahí en los derechos humanos sí hay que trabajar, en que verdaderamente se cumpla la Constitución política de Colombia. ¿Cuál es el mecanismo? Yo creo que primero cumplir la Constitución. Segundo, se ha comenzado una reforma importante de la policía y yo creo que tenemos que continuar en ese proceso. Buena parte de él, creo yo, que va a ser invertir también en la policía. Segundo, creo que en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas Militares el propio Ministro de la Defensa ha venido proponiendo también una reforma al interior de las Fuerzas Armadas. Que tengamos mecanismos que nos permitan que no se violen los derechos humanos en Colombia. Que sabemos que estamos confrontando una guerra, pero que también hay que ser respetuosos de los derechos humanos y hacia allá centraré en mi gobierno los esfuerzos que nos permitan que verdaderamente no se haga la guerra sucia en Colombia como se ha venido presentando en los últimos años. Pero yo creo que fundamentalmente es que apliquemos la Constitución y busquemos los mecanismos que nos permitan que podamos desarrollar legalmente muchos de los artículos para que sean aplicables, pero fundamentalmente yo creo que hay lo que se parte de la base de una decisión política, y es la que yo tengo para que verdaderamente podamos comenzar a respetar como corresponde en el país los derechos humanos. Insisto, la constituyente yo creo que tenía dos puntos de partida, que los colombianos lo que queríamos es que no existiera impunidad en Colombia, sino justicia y respeto a los derechos humanos como los establece hoy nuestra Constitución del año 91. De las necesidades básicas de la sociedad que vienen a ser la recreación y la cultura. La recreación y la cultura son supremamente importantes porque un pueblo sin recreación y cultura es un pueblo potencializado. Un pueblo potencializado es un país violento. Por lo tanto, es importante hablar del programa de cultura social. Doctor, ¿usted por qué quiere ser presidente? Resuelvo el problema de la deuda externa y acabo con la drogadicción en la ciudad, yo quiero que me juzguen es por eso. Y eso fue lo que yo dije, diciendo y haciendo. Y al final pude decir, dicho y hecho. Eso quiero hacer con el país. Hay unas prioridades en las cuales tenemos que centrar nuestros esfuerzos. Hay unas prioridades en que el país tiene que comenzar a trabajar. Sabemos que muchos son los problemas, pero si comenzamos a priorizar esos problemas, a invertir para acabar con esos problemas, vamos a lograr nosotros comenzar a que el otro gobierno resuelva problemas distintos a los que nos va a tocar resolver a nosotros, los del gobierno. Y fundamentalmente yo creo que la vocación de todo político es el servir a su comunidad y servir a su país. Lo conozco, tengo la experiencia y sobre todo tengo las ganas de que entre todos podamos sacar a Colombia adelante, no solamente conservadores, liberales, independientes, sino todos los colombianos. De la mano vamos a construir esa Colombia en paz y en tranquilidad que estamos anhelando. Recreación y cultura. ¿Qué pasa con recreación y cultura? Ahí sí que hay que centrar esfuerzos fundamentales y hay que generar, primero yo creo que hay que generar una política clara del deporte que no la tiene hoy el país. Los recursos del deporte no están llegando donde deberían llegar, a la formación deportiva, a la capacitación, no los estamos haciendo llegar allá. Casi por lo general en las entidades, yo me recuerdo que en el caso de Bogotá, el instituto encargado de la cultura y el deporte, el 90% de su presupuesto se iba a pagar nóminas. Y eso no puede ser. Igual sucede con Coldeportes, que hoy estamos pagando más burocracia que invirtiendo recursos en la juventud colombiana. Las cifras son increíbles en Colombia. Voy a dar estas cifras. De cada 100 colombianos que tienen posibilidad de hacer deporte o recreación, o tener alternativa de recreación, solo un colombiano hace deporte y solamente 10 colombianos tienen la posibilidad de recrearse. Comparémoslos con otros países de América Latina, las cifras varían entre 40 y 50. Personas que pueden hacer deporte pueden dedicarse a la recreación. Y hacia allá yo creo que es donde tenemos que centrar esfuerzos, en alternativas sanas al tiempo libre, que no las tenemos. Yo insisto en buena parte, por ejemplo, que en los colegios tenemos que buscar que nuestros niños se nos queden durante el día, que por la mañana un joven pueda estudiar y que por la tarde, a través de construir canchas deportivas, darle posibilidades culturales o de recreación, puedan comenzar a implementar
mecanismos que le permitan una sana utilización al tiempo libre. ¿Qué hice yo en Bogotá? Los sábados yo diseñé un programa que se llamaba Viva Bogotá. Y ese programa lo que estaba esperando era que todos los escenarios de la ciudad, deportivos y culturales, estuvieran abiertos para los jóvenes. Si alguien quería ir a aprender a jugar fútbol, tenían clínicas para que les enseñaran fútbol cada hora. Si quería ir a pintar, el Museo de Arte Moderno había abierto el museo para que tuvieran talleres de pintura. La Casa de Poesía Silva tenía talleres de poesía. El Teatro Jorge Eliezer Gaitán tenía la posibilidad de enseñar talleres de teatro. Y yo lo que creo que nos ha pasado es que no ha habido, primero, una clara política de invertir y segundo, una clara política también de sus dirigentes de abrir los escenarios y de que podamos tener alternativas sanas a ese tiempo. Yo creo que hacia allá es que hay que centrar una política que en el momento no ha existido en Colombia. Hacia allá yo creo que hay que centrar esos esfuerzos. Ahorita te repito yo. Bueno, dime. Yo soy un poquito, se llevaron no sé para dónde la fiscalía al alcalde de Turbo. Hace poquito también fue el alcalde apartado. Los únicos responsables de lo que sucede allá son ellos, ¿o qué es lo que pasa? Urabá nos preocupa. Esa es una tierra muy fértil. ¿Qué hay en su programa por Urabá? A ver, primero que Urabá no se puede tomar como un tema aislado de lo que está sucediendo en Colombia. A veces la gente dice que el tema de Urabá es un tema aislado. Y yo creo que, primero, tenemos que hacer efectivos los recursos para comenzar a generar políticas sociales que nos permitan recuperar Urabá. El Estado ha hablado de 100.000 millones de pesos, ¿cierto? Y se han venido demorando a través del Programa Nacional de Rehabilitación, de la posibilidad de que la crisis social que está viviendo Urabá no tenga los recursos necesarios para salir adelante. Por eso se necesita una decisión política, y más creo yo de que simplemente comisionados del presidente de la República. Y yo creo que lo importante es que se comprometa el presidente con la región. La región tiene grandes desequilibrios sociales, ha habido falta de presencia del Estado, el Estado tiene hoy unos recursos, pero no ha sido efectivo el desembolso de esos recursos para buscar que la región pueda crecer, que la región pueda surgir. Por eso creo que hacia allá tenemos que centrar ese esfuerzo, trabajando los gobernadores y sintiendo que el problema de Urabá no es un problema aislado. Para mí el problema de Urabá es un problema que es fundamental, no solamente en la política de pago del gobierno, sino en la política de inversión. Y por eso yo creo que le corresponde directamente al presidente hacerlos y tomar las medidas necesarias para comenzar a resolver y acabar con los desequilibrios sociales y involucrar a la región dentro del proceso de pacificación del país, pero como decisión política del presidente. Creo que desafortunadamente tenemos otros compromisos. La verdad que les agradezco a todos ustedes. ¿Qué hacemos? Metro Bogotá o el Metro de Medellín. Es que el de Medellín me avance para el de Bogotá. Entonces puedo hablar de los dos. Listo, Metro. En el modelo japonés, en el modelo asiático, en el modelo no sé qué. ¿Por qué no creamos una economía colombiana con originalidad? ¿Por qué no nos fijamos nosotros en eso? ¿Usted qué responde a eso? Sí, a ver, pero es que yo creo que si países que no han tenido, que no tienen los recursos como nosotros, han desarrollado una política clara, yo creo que cada modelo tiene que tener lógicamente su ingrediente nacional. Pero yo creo que si países que han surgido, como el caso de países que estaban en igualdad de condiciones o peor condiciones a Colombia, es que en 1953 Corea estaba menos desarrollado que Colombia y hoy posiblemente es uno de los países más desarrollados del mundo. Yo creo que hay políticas que son importantes que podamos implementar. Todas tienen su ingrediente nacional y yo creo que hacia allá tenemos que centrar nuestros esfuerzos. Hay modelos, yo diría que modelos como modelos simplemente implantarlos de un lugar a otro no se pueden implantar. A ver, se ha hecho en buena medida, posiblemente algunos han tratado de traer partes de esos modelos, pero los modelos si no los implementan verdaderamente como corresponde, no va a haber la posibilidad. Es que si uno va a Taiwán, lógicamente Taiwán ha generado todo un modelo económico respaldando a la microempresa, pero le mete plata, le da asesoría, cierra sus puertas cuando corresponde para poder proteger su industria. Entonces, o los traemos como son o no los podemos traer. Y por eso yo creo que hay unas medidas que nos permiten y una parte de los modelos que nos permiten progresar y hacia allá yo creo que tenemos que centrar nuestro esfuerzo. Con relación al metro de Medellín, ¿qué pasa? Cuando se propuso el metro de Medellín, ustedes me corrigen las cifras, costaba 650 millones de dólares. Cuando se le propuso el metro a Medellín, se le dijo que era la nación la que lo iba a pagar y que no iban a tener que aportar recursos. ¿Quiénes
como en el caso de Medellín y el Valle de Aburrá, iban a utilizar el metro de Medellín. Cuando yo fui alcalde de Bogotá, propuse que a través del sistema de la concesión, es decir, de los particulares, se construyera el metro de Bogotá. Canadá, Francia, Italia, dijeron que ellos estaban dispuestos a hacer el metro, que a través de la concesión, durante los 15 o los 20 años siguientes, ellos, pues lógicamente, tendrían el metro y que después se lo entregarían a la ciudad. Yo siempre le insistí al presidente Barco, porque comenzó a sentirse el problema de Medellín, que cómo nos iba a ayudar la nación a Medellín y a Bogotá. Y siempre durante un año hablábamos con los ministros, hablábamos con el ministro de Obras, hablábamos con los respectivos ministros de Hacienda, con Planeación Nacional, y al final, ¿qué sucedió? Que nos hicieron una ley no para favorecer quien queríamos hacer el metro, sino para desfavorecer a quien verdaderamente quería hacer los metros. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Medellín quiere hacer el metro y ustedes ya lo hicieron? Pues paguen con gasolina y paguen con valorización. ¿Usted, Bogotá, quiere hacer el metro? Pues aumente los impuestos de valorización y aumente el impuesto de gasolina y puede hacer el metro de Bogotá. Yo por eso me puse en buena parte a esa ley de valorización y voy a plantearle el caso de Medellín. En el caso de Medellín partimos de una premisa inaplicable. Uno puede generar una ley para cobrar impuestos y decir que tienen que cobrarse X número de impuestos. Hoy en el caso de Medellín, leyendo las cifras de las estadísticas, nos dicen que van a cobrarse más o menos mensualmente a los sectores más pobres y más marginados entre 9.000 pesos mensuales a 140 o 150.000 a los sectores de los estratos altos. ¿Qué hacemos si esos 9.000 pesos no se pueden pagar? Entonces son unas leyes que no nos van a dar. Y lo más grave del metro de Medellín es que se quiere cobrar a una generación. ¿Qué es lo que yo propongo? El metro de Medellín tenemos que proyectarlo por lo menos a 3 generaciones. El metro de Medellín, la ley de metros hay que revisarla porque esos impuestos son inaplicables. Que hay que pedirle al INVAL que haga un análisis de los costos que se podrían pagar del metro de Medellín, pero que no pueden ser, nosotros no podemos ser los que vamos a pagar el metro de Medellín. Y es lo que han querido hacer. Si usted recorre cualquier país del mundo, los metros se pagan, insisto, en 2 y en 3 generaciones, pero no le pueden cargar todo el peso de un metro, como están haciendo en el caso de Medellín, a una sola generación y a cobrarlo en 4 o en 5 años. Necesitamos proyectar, si es necesario reformar la ley, a que muy largo plazo, después de un estudio muy serio hecho por INVAL aquí, creo que ya lo han hecho con relación a la valorización, que se pueda proyectar a muchos años y que de esta manera se puedan pagar las obras. Pero en el caso del metro, yo no coincido y no comparto la idea que se pague ya, porque eso no ha sucedido en ningún país del mundo y que tenemos que buscar los mecanismos que nos permitan proyectar una política distinta de cobro lo que corresponde al metro de Medellín. Por eso yo en Bogotá, ¿qué propongo? Si lo quieren hacer los particulares, que lo hagan. Esa no es plata de Bogotá, no tenemos los recursos. Yo creo que los bogotanos no resisten más impuestos, no resisten impuestos o sobretasa a la gasolina, no pueden más con la valorización. Por lo tanto, lo que yo creo en Bogotá, y en eso usted puede San Pijano, es si yo propongo un metro que se le entregue a los particulares, que ellos construyan el metro y que al cabo de unos años nos lo devuelvan a la ciudad. Esa propuesta ya no la hicieron a Bogotá y están dispuestos a hacerla. Si ellos quieren invertir esos recursos, bienvenidos. Y Bogotá tiene que destinar recursos a terminar su red vial, tiene que tener recursos para culminar las troncales, tiene que invertir en las zonas más pobres, en todo lo que es inversión social, y yo creo que de esta manera los bogotanos pagarían el día que se monte y podemos tener recursos para terminar de construir infraestructura que nos permita mejorar la calidad de vida de la gente de la capital. Ya nos toca irnos, de verdad les agradezco a todos ustedes por estar hoy aquí. Dejamos aquí un libro al rector y vamos a darle un libro a la biblioteca también sobre nuestro programa de gobierno. Muchas gracias.